Viernes 24 de enero de 2025, seguimos en vivo para Latinoamérica y el mundo por la pantalla de DNews y estamos completando, podríamos decir, la primera semana laboral, los primeros 5 días de Donald Trump como presidente. Son muchas las cosas que están ocurriendo en torno a el impacto, el cimbronazo que está causando en los Estados Unidos y en el resto del planeta. Así que quiero que repasemos algunas de las cosas más importantes de estas horas, algunas de las decisiones y acciones realizadas por el mandatario estadounidense. Primera conversación oficial que mantuvo como presidente. Primera conversación telefónica que mantuvo como presidente. ¿Quién fue? Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Otro gesto que hace Donald Trump de que va a estar mirando y mucho a América Latina. ¿De qué hablaron? Quiero que, más allá de mostrarte el comunicado de la Casa Blanca, quiero mostrarte lo que publicó en su cuenta de Instagram el presidente salvadoreño, dejando en claro de qué se trató la conversación. Fíjate, publica en la parte de arriba, ¿ves? Nayib Bukele, es una historia. La lectura de la conversación entre el presidente Donald J. Trump con el presidente Bukele. Dice el presidente Donald J. Trump mantuvo una conversación telefónica con el presidente Nayib Bukele de la República de El Salvador. Los dos líderes discutieron cómo trabajar juntos para detener la inmigración ilegal y destruir a las organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua. El presidente Donald Trump también elogió el liderazgo del presidente Bukele en la región y el ejemplo que establece para otras naciones en el hemisferio occidental. ¿Y qué pone Bukele? Tren de Aragua, sonrisa y bandera venezolana. Aparece Bukele y El Salvador como un factor para colaborar y contribuir al combate contra la organización Tren de Aragua, considerando el tremendo éxito que ha tenido El Salvador en el combate a pandillas como el MS-13, por ejemplo, como la Mala Salvatrucha, como Barrio 18, algunas de las pandillas que tuvieron mucha presencia en los Estados Unidos, que surgieron en parte en cárceles estadounidenses, que luego volvieron a El Salvador, que durante muchos años hicieron de El Salvador el país más violento del planeta, hasta que Bukele decidió una política de tolerancia cero y una política de un despliegue muy fuerte de la fuerza estatal, que permitió, por ejemplo, la construcción del CECOT, el Centro de Confinamiento para Terroristas, que es la cárcel más grande de América Latina, y pareciera que hay allí un rumbo seteado. Pareciera que Trump quiere aprender de la experiencia de Bukele, pero podría haber también miembros del Tren de Aragua, criminales que sean enviados a El Salvador para que sean confinados también en el CECOT. Por ahora este es un interrogante. Lo que está claro es que el Tren de Aragua, que es la organización criminal transnacional que más ha crecido en los últimos años en toda América Latina, que llegó a entrar incluso en los Estados Unidos, es un tema de preocupación para Donald Trump y está mirando el ejemplo de Bukele y la posibilidad de que Bukele asista a Estados Unidos, y habría que decir a toda América Latina, en la necesidad de desarticular a esta banda. Parte entonces de lo que estuvo haciendo en estas horas el presidente Donald Trump. Pero ayer tomó otra decisión, más allá de esta conversación con Bukele, que tiene que ver más con la historia, si querés, más con lo simbólico, que está dando lugar a muchas especulaciones y tiene algunas personas muy curiosas, muy entusiasmadas y a otras un poco preocupadas. Tiene que ver con la desclasificación de archivos secretos sobre 3 de los crímenes más impactantes, conmovedores en la historia de los Estados Unidos. Me estoy refiriendo a los asesinatos de los hermanos Kennedy y al asesinato del reverendo Martin Luther King. Trump decidió desclasificar los archivos sobre los 3 asesinatos rodeados, como sabemos, de mucho misterio. Así firmaba la orden ejecutiva. Lastly, sir, we have an executive order ordering the declassification of files relating to the assassinations of President John F. Kennedy, Senator Robert F. Kennedy, and Reverend Dr. Martin Luther King Jr. That's a big one, huh? A lot of people are waiting for this for years, for decades. And everything will be revealed. Okay. Give that to RFK Jr. Yes, sir.
Estamos hablando de tres asesinatos de figuras muy populares, muy disruptivas en la política y en la cultura estadounidense. Los tres asesinados en circunstancias muy extrañas. Rápidamente me detengo a contarte por si no estás por ahí recordando bien los tres hechos. Primero, obviamente, John Fitzgerald Kennedy. 1963, el asesinato estaba en Dallas cuando le disparan mientras iba en su vehículo descapotable. Arrestan a Lee Harvey Oswald por este asesinato. ¿Qué dijo Oswald? Bueno, nunca confesó y es más, al propio Oswald lo mataron 24 horas después, con lo cual nunca se supo nada. Siempre hubo sospechas de que sectores cercanos al poder podrían haber tenido alguna participación y el deseo de matar al entonces presidente de Estados Unidos. Hubo investigaciones, informes, siempre la versión oficial fue que lo mató solo Lee Harvey Oswald y nadie más participó. Claro, muchos archivos también quedaron secretos. Bueno, ahora fueron desclasificados, habrá que ver qué dicen. Después, el hermano, Robert F. Kennedy. El papá de Robert Kennedy Jr., actual secretario de salud de Donald Trump, con quien él había hecho un compromiso de desclasificar estos archivos. Bueno, él fue asesinado en el 68, 5 años después que su hermano, en Los Ángeles, California. Relato oficial, lo mata Siran Siran, un inmigrante palestino. Bueno, después este inmigrante palestino primero confesó, después dijo, no, en realidad soy parte de una conspiración más grande. Siempre se sospechó de que alguien más quería matar al entonces senador, al ex también fiscal general, con ambiciones presidenciales, y muchos creían que con probabilidades de llegar a la presidencia. Y el último, Martin Luther King, también en 1968, asesinado en Memphis, Tennessee. Estamos hablando de el ícono en la lucha por el movimiento de derechos civiles, por el movimiento de los afroamericanos, porque haya igualdad para ellos, sobre todo en los estados del sur de los Estados Unidos. Relato oficial, lo asesina James Earl Ray, que se declaró culpable del asesinato. También siempre se sospechó de que había otras personas participando de este hecho. Muy importante entonces lo que pueda ir conociéndose de estos archivos que ya han sido desclasificados por el presidente Trump. Un presidente Trump que, como sabemos, desde el lunes cuando asumió hasta hoy, firmando una catarata de órdenes ejecutivas, de decretos nunca antes vistos. Y anticipábamos, muchos de esos decretos se van a enfrentar probablemente a la resistencia del Poder Judicial. Van a ser objetados judicialmente porque quizás van en contra de unas leyes preexistentes y de algunos principios constitucionales. ¿Cuál era el que estaba en el centro de esto? Sin dudas, el que tiene que ver con el derecho al nacimiento. Esta modificación que establece que no basta con nacer en Estados Unidos para ser considerado ciudadano estadounidense. Hay que nacer en Estados Unidos y tener al menos un padre que sea residente legal o ciudadano estadounidense. Bueno, esto ya ha sido objetado. Quiero que veas lo que posteaba y lo que publicaba Nancy Pelosi, congresista demócrata, que citando una nota que daba cuenta justamente de esta objeción de la justicia, decía, si has nacido en Estados Unidos, sos un estadounidense. Punto. Nada más que agregar. Esto era lo que justamente planteaba Pelosi, que citaba una nota que decía, ¿no?, que un juez federal temporalmente bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de terminar esta garantía constitucional del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Yo creo que esta es la más difícil que tiene judicialmente y el propio Trump lo reconocía cuando firmaba la orden ejecutiva. Recordémoslo. This next order relates to the definition of birthright citizenship under the 14th Amendment of the United States. That's a good one. Birthright. That's a big one. What about that one in the court? That one is likely to be passed. Could be. We think we have good grounds, but you could be right. I mean, you'll find out. It's ridiculous. We're the only country in the world that does this with birthright, as you know. And it's just absolutely ridiculous. But, you know, we'll see. We think we have very good grounds. People have wanted to do this for decades. Bueno, él dice, yo me siento confiado, creo que tenemos buenas bases para defender esto. Va a ser muy difícil porque es algo que está en la Constitución. Veremos qué es lo que termina resolviéndose. Esto es muy posible que termine, habría que casi darlo por hecho, que va a terminar en la Corte Suprema de Justicia. Es verdad, hay una Corte Suprema que es muy favorable a él, pero ¿estarán dispuestos a eliminar algo que está consagrado en la Constitución? Parece difícil, por más que Donald Trump se sienta confiado. Un Donald Trump que
con esta medida, por ejemplo, había generado mucho malestar y que también viene generando mucho malestar en el mundo con sus posiciones agresivas respecto de otros países. Y acá hay dos obsesiones que vienen incluso de su primer mandato. Una ya sabemos, el Canal de Panamá. La otra, Groenlandia, este enorme territorio muy poco poblado que está en el Ártico, que es un territorio autónomo en un montón de cuestiones, poblado por los inuits, los que antes conocíamos como esquimales, pero que es parte, al menos en términos de lo que es la protección, la política exterior y la defensa, del Reino de Dinamarca. Quiero que escuches lo que en el Parlamento Europeo le dijo a Trump Anders Vistisen, eurodiputado de Dinamarca, hablando del tema Groenlandia. President Trump, listen very carefully. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, fuck off. Directamente, no lo voy a repetir porque ya lo viste. Bueno, fuck off, ¿no? Bueno, realmente contundente aquí el mensaje. No creo que esto le preocupe mucho al presidente de los Estados Unidos, pero es parte del enojo que está generando en Dinamarca, un enojo parecido al que también estaba generando en Panamá a partir de su ambición de quedarse con el Canal de Panamá. Habrá que ver cómo avanza Trump en estos dos objetivos de adquirir Groenlandia y también de recuperar el Canal de Panamá, porque si no hay un uso militar, no está claro, digamos, cómo podría conseguirlos, y no parece tampoco muy probable que vaya a estar dispuesto a usar la fuerza militar. Con lo cual habrá que ver cómo continúan esas dos crisis. Mientras tanto, Donald Trump partió a su primer viaje oficial, viaje interior, desde que asumió la presidencia. Fue hace un rato nada más, cuando desde la base St. Andrews bajaba de un helicóptero que lo había traído desde la Casa Blanca junto a Melania para subirse a un avión que lo lleva a Carolina del Norte. Va a estar visitando tanto Carolina del Norte como Los Ángeles. Estamos hablando de dos de las zonas de catástrofe que ha tenido en los Estados Unidos en los últimos tiempos. Carolina del Norte, recordemos, el último gran huracán que dejó un desastre verdaderamente, con más de 200 muertos, y también lo que está pasando hoy en esta crisis que se está produciendo en este mismo instante en todo el estado de California con los incendios forestales, y particularmente ahora, y esto en las últimas horas, en la ciudad de Los Ángeles. Bueno, todo lo que ha habido en muchas zonas de Los Ángeles que prácticamente han quedado reducidas a cenizas por los incendios forestales. Bueno, Trump y esta primera viaje oficial interno dentro del país, yendo a visitar dos zonas de catástrofe, Carolina del Norte y Los Ángeles.